Sí. Sí. Bien, entonces, evidentemente, se siente como primaria, ¿no? Gastro de gastro, esófago de esófago y reflujo de reflujo. Bueno, pues la enfermedad por reflujo gastroesofágico realmente lo que nos está hablando es de un sentido anterógrado en el tránsito o en la circulación del tránsito del contenido gastrointestinal. El problema es que va a haber diferencias sustanciales entre las adaptaciones fisiológicas del estómago y el tubo esofágico. Entonces, en tanto que la cámara gástrica está adaptada para resistir a los ácidos gástricos, el esófago no. Cuando no tenemos una adaptación adecuada y sometemos a un tejido a un proceso de estrés, que en este caso sería químico, evidentemente ese tejido tiene que responder modificando su estructura, modificando su citoarquitectura para podernos resistir, para poder resistir. Esa transformación es a lo que llamamos esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett es una condición premaligna que evidentemente vale la pena seguir porque o más tarde o más temprano, si no componemos el trasfondo, pues esto va a desencadenar adenocarcinoma esofágico. Muy bien, pero para comprender esto, nosotros tendríamos que voltear a lo básico. Te sorprendería que en el primer año de la residencia, creo yo, lo más importante es volcarse de nuevo sobre ciencias básicas, incluso por encima de ciencias clínicas. Entonces, no te sorprendas cada vez que tenemos que regresar a revisar algo de anatomía o de fisiología, de histo o de embrio. Esto es de toda la vida. Y tendríamos que dividir en las 4 capas principales al tracto gastrointestinal. Estas 4 capas principales se van a presentar desde el esófago hasta la apertura final, el esfínter anal. La respuesta es sí, todo el tracto gastrointestinal va a tener estas 4 capas y habrá cambios ligeros que le permitan una capacidad adaptativa apropiada para sus funciones, pero en general estas son las capas del tracto gastrointestinal. Por supuesto, de la parte más interna tendríamos que hablar de la mucosa. Y esta mucosa se va a subdividir en una capa epitelial, en una lámina propia que va a servir de anclaje para la capa epitelial y que a su vez le va a dar la interfaz con la tercera capa de la porción más externa de la mucosa, que es la mucosa muscularis. Esta mucosa muscularis se tiene que adosar a la submucosa, que evidentemente tendrá un rol muy importante porque va a dar la perfusión y la primer parte del plexo de Meissner. Ahora, consideremos esto, consideremos que la capa epitelial o la capa mucosa de la cámara gástrica es particularmente diferente al resto del tracto gastrointestinal. Y esto es porque las condiciones físicas que vive todos los días son realmente demandantes, es decir, sobrevive a la producción de un líquido con un pH como de 2.1, 2.2 y además de eso contráete con fuerza para poder empujar todo ese contenido y además generar un fenómeno de sobregiro sobre el mismo contenido para que se mezcle de forma homogénea con los líquidos dentro de la cámara gástrica. Es decir, el estómago es una verdadera joya, pero necesita elementos de protección muy importantes. Ahora, dentro de su diseño, nosotros podríamos hacer la ampliación y encontrar una de las fosas gástricas, estas criptas que podemos llamar, ¿no? En estas fosas gástricas vamos a encontrar a células altamente especializadas para la producción de los elementos necesarios para el proceso de la digestión. En este caso, me parece que los más destacables podrían ser, bueno, no podrían, son con seguridad las células G que van a estar produciendo, bueno, se llama célula G, va a producir gastrina. Esto creo que es más que evidente. Las células parietales que van a estar produciendo ácido clorhídrico constantemente y las células principales o células jefe que van a producir al pepsinógeno. Recordemos que el pepsinógeno y el ácido clorhídrico van a ser elementos importantes para la digestión y sin embargo son altamente agresivos. En el caso de que el pepsinógeno y el ácido clorhídrico lleguen a tocar a proteínas estructurales, tendrían la capacidad de desnaturalizarles. Entonces, la cámara gástrica necesita un sistema de protección y aislamiento de estos dos elementos. Entonces, entran en juego las células que le van a proteger. Por un lado, tendríamos a las células foveolares que van a estar produciendo una gran cantidad de moco. ¿Y qué es este moco? Pues nada, va a ser agua con glicoproteínas que además va a tener iones de bicarbonato. Estos se van a encargar de mantener una neutralización y aislamiento adecuado de este ácido clorhídrico y del pepsinógeno. Aquí habría que tener cuidado en lo siguiente. A ver, no queremos un exceso de moco porque eso nos llevaría a un exceso de agua, un exceso de glicoproteínas y un exceso de bicarbonato.
Eso tampoco es favorable, eso tampoco es favorable. Igual, término que va en desuso, hoy ya no es recomendable referirnos así a él, pero al menos dejaba claro, nos dejaba entender que tampoco esto es deseable, porque podríamos llevar al padeciente a gastritis alcalina. Tranquilo, llegaremos a eso cuando nuestros compañeros nos hablen de enfermedad ácido péptica y de, bueno, ahí estaríamos hablando de ello. Pero el asunto en la cámara gástrica es que nosotros no queremos un exceso de ácido clorhídrico y pepsinógeno, pero tampoco queremos un exceso de moco y bicarbonato. Lo que necesitamos es equilibrio, es que se mantengan cantidades constantes de ambas sustancias para que los procesos de neutralización sean también constantes y entonces se mantenga de forma normal la fisiología en la cámara gástrica. Recuérdalo bien, no queremos en exceso ninguno de los dos. Ambos pueden ser nocivos, más bien con toda seguridad serán nocivos si se producen en exceso. Evidentemente, este moco va a tener la función de proteger la mucosa gástrica, pero es una barrera aislante que requiere que tenga una alta vasculatura, es decir, los iones bicarbonato ya sabemos que se van a producir como parte del metabolismo celular, pero es muy importante la participación eritrocitaria precisamente en la producción de este bicarbonato. Por lo tanto, dentro de la lámina propia sí que vamos a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos que nos permitan generar la vasculatura para proveer del oxígeno y del bicarbonato a estas células foveolares y que entonces lleven a cabo su protección de la mucosa, ¿de acuerdo? Entonces, fenómenos agresivos o fenómenos agresores tendría que ser la presencia de ácido clorhídrico y del pepsinógeno. Factores protectores, la presencia del moco que contiene agua y bicarbonato y la alta vascularización de la cámara gástrica. Pero eso es la cámara gástrica. Aquí nos tendríamos que concentrar en la porción del esófago y en la porción del esófago las cosas son diametralmente opuestas. De entrada, la mucosa no tiene una especialización adecuada para protegerse del ácido gástrico. ¿Y por qué lo tendría? ¿Por qué lo tendría? Si no es un sitio de producción de ácido, entonces no tendría razón de ser. Recordemos que en el esófago la mucosa se va a constituir por epitelio escamoso estratificado, que lo que sí tiene es resistencia muy superior a los procesos de irritación física. Si en este momento tú estás comiendo, no sé, pan tostado o algo que sea más bien muy sólido, pues mira, no lo pudiste masticar adecuadamente porque llegó el profesor, porque abrieron la puerta, porque acaba de llegar tu crush, no sé, y lo tragas rápidamente, pues bueno, eso no está bien masticado, probablemente esté medio seco, lo que tú quieras, y eso va a ser un estímulo físico bastante intenso para el esófago. Este epitelio escamoso estratificado tendría que resistir adecuadamente ese estímulo físico. Pero insisto, son estímulos físicos para los que está adaptados, no químicos. Por lo tanto, él no tiene fosas con células foveolares, no hay moco y bicarbonato aquí nadando, no hay nada. Hay una resistencia adecuada a los estímulos físicos, pero no a los químicos. Por lo tanto, esta mucosa es mucho más susceptible al daño químico por el ácido gástrico y por el pepsinógeno secretado en la cámara gástrica. Si nosotros volteamos a ver el esfínter esofágico inferior, pues para que éste sea competente, tenemos que decir que cumple a cabalidad con permitir el paso de la comida hacia la cámara gástrica, pero que se va a cerrar entre los episodios prandiales de nuestro padeciente y debería de tener idealmente una presión en reposo de 10 a 45 milímetros de mercurio. Por debajo de esos 10 milímetros de mercurio, si la presión desciende, entonces nosotros vamos a tener que el ácido contenido en la cámara gástrica va a ascender, alcanzando así la mucosa del esófago, que no tiene la adaptación adecuada para resistir a ese estímulo químico. Por lo tanto, podríamos decir que el esófago, mira, sí tiene mecanismos de defensa, pero no son altamente especializados para el ácido gástrico como los que tiene el estómago. De entrada, los mecanismos de defensa tienen que ser la peristalsis. La peristalsis del esófago es la que nos va a dar el tránsito del bolo alimenticio hacia la cámara gástrica y también la que va a estar produciendo que este contenido que está refluyendo de la cámara gástrica hacia el esófago pueda ser contenido y en todo caso regresado a donde pertenece. Por lo tanto, las ondas peristálticas primarias y secundarias, principalmente las secundarias que van a darnos la activación de la contracción motriz del esófago, pues van a regresar a ese contenido ácido hacia la cámara gástrica.
Recordemos que algún grado de reflujo es normal, pero no pasa nada porque la activación de las ondas peristálticas secundarias pues va a empujar junto con los alimentos, junto con la saliva, a este reflujo, a este ácido que está refluyendo hacia el esófago. Entonces, estas contracciones que se van a activar después de los movimientos de deglución al tragar, pues van a verse acompañados del mecanismo secundario de defensa del esófago, que es la saliva. Esta saliva va a tener a cabo alguna función de neutralización del contenido gástrico, del contenido ácido de la cámara gástrica, más por dilución que por la presencia de iones básicos, pero finalmente sí que contribuye a esta neutralización, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del reflujo, que ya no es fisiológico, el que se vuelve patológico, lo que tenemos es que se va a dar una inflamación local del tercio inferior del esófago. Y entonces observa como de una estructura que en un momento tiene paredes definidas y que no están edematosas, al momento de generar esofagitis o inflamación del esófago, pues este esófago se vuelve completamente edematoso y proclive a la erosión. En un momento así, en el momento de la esofagitis, ya no solamente el estímulo químico está lesionando a la mucosa, ya aquí los estímulos físicos de la comida que no está bien masticada o que tiene una muy pobre hidratación, también se vuelven un estímulo inadecuado o un estímulo lesivo para esta mucosa del esófago, este epitelio escamoso estratificado. Evidentemente, esto es solamente la antesala, porque el tejido dañado tiene que ser reemplazado por una cicatriz. Esa cicatriz no va a tener las mismas características de elasticidad que tenía el tejido original y, por supuesto, la capa epitelial tampoco será la misma. Por lo tanto, nosotros estamos perdiendo la capacidad de distensión del esófago. Esto nos tendría que llevar al endurecimiento parcial de las paredes esofágicas y, por supuesto, a una disminución en el espacio intraluminal del esófago. Esto es a lo que llamamos una estenosis esofágica. ¿Y qué la caracteriza? Pues la disfagia, en un primer momento a sólidos y si continúa y progresa, pues a líquidos también. Ahora, si el epitelio que ya habíamos dicho era escamoso estratificado, continúa dañándose continuamente, eventualmente se tiene que sustituir por otro tipo de epitelio. Ahora, el más especializado y el mejor para resistir las condiciones gástricas es el de la cámara gástrica. Sin embargo, sería muy difícil que el esófago, porque no tiene las adaptaciones anatómicas y fisiológicas para ello, pudiera mimetizar el epitelio en la cámara gástrica. Entonces lo que hace es sustituir a su epitelio escamoso por el segundo más popular en el tracto gastrointestinal, que es el de células columnares. ¿Por qué lo hace? Bueno, porque este es muy similar al que al que se va a observar dentro del duodeno, yeyuno